Virgen Santa, pedimos a ti, Virgen Santísima, que intercedas por nosotros, para que recibamos el Espíritu Santo que ayudó a escribir y nos ayuda a entender la palabra de Dios. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buenas noches. Y aquí, a ver, solamente hay cuatro conexiones. Una, dos, tres. Ah, ustedes las ven allí. Sí, son 5. 5. Bueno, vamos a ver brevemente primero la segunda carta de San Juan, que es muy breve, es media página. Y después la tercera carta de San Juan, que es un poquito, también no llega a una página. Y después veremos la primera carta, porque allí comenzamos con la segunda carta, unos pocos para que vean cómo escribía y por qué. Dicen, y hay que pensarlo esto como San Juan, para San Juan, vamos a ver, anticristos son todos los que van contra la voluntad de Cristo. Los que desobedecen a Jesús son anticristos para San Juan. Y en el tiempo hubo algunos que el que desobedece a la iglesia está desobedeciendo a Cristo, porque Cristo tiene la unidad. Y así la segunda carta dice ahí, la tienes abierta, ¿no? La Biblia dice, el presbítero, algunos creen que es un otro Juan, no el apóstol, a la señora elegida, que es la comunidad de la iglesia, y a sus hijos, a quienes amo en la verdad. Y la verdad aquí se refiere a Cristo. Jesús es la verdad de Dios, a quienes amo en la verdad. No solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Pues compartimos la verdad que permanece en nosotros y estará con nosotros. Es Jesús que está en nosotros y con nosotros para siempre. También estarán con nosotros la gracia, la misericordia y la paz que procede de Dios Padre. Este es el saludo. Normalmente siempre piden la gracia o el amor, San Pablo, Tomaso, pero aquí es la introducción. Pero después fíjense en el versículo 4. Me alegré mucho al ver que tus hijos se comportan de acuerdo con la verdad, la revelación de Jesús, ¿no? Y Jesús mismo, según el mandamiento que hemos recibido del Padre. Y ahora te ruego, Señora, a comunidad, a todos ustedes les ruego, y no es nuevo el mandamiento acerca del que les describo, sino el que tenemos desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y va a hablar tanto del principio. Para San Juan, la historia de la Iglesia había comenzado y había que respetar los orígenes. ¿Ve? Los protestantes, si les hablas de los padres de la Iglesia, ni los conocen. No conocen la historia de la Iglesia antes de Lutero. Y la Iglesia tenía ya 1500 años y la ignoran. Y después, con el versículo 6, el amor consiste en comportarse según sus mandamientos. Y este es el mandamiento que yo desde el principio. Habla de mandamientos en general y dicen, y ese es el mandamiento que yo desde el principio, para que se comporten de acuerdo con él. Unas veces habla de mandamientos y no pensaría los 10 mandamientos. Y otras veces que solamente hay un mandamiento y es el amor, ¿no? Y dice que vivan de acuerdo con él. Ahora dice el versículo 7, aquí comienza la parte interesante. Ya en tiempo de San Juan, dice, ahora han surgido en el mundo muchos seductores, los cuales no reconocen que Jesucristo es verdaderamente hombre. ¿Ve? Las primeras herejías fueron algunos
que llamaban álogos, porque no creían en el logos, que Jesús era la palabra encarnada. Y creían que Jesús, pues cuando fue a la cruz, fue un fantasma. O unos decían que por error crucificaron a Simón Cireneo. Y Jesús se voló al cielo, que no murió en la cruz, porque no podían aceptar algunos herejes cristianos que el Hijo de Dios muriera en la cruz, especialmente los que venían del judaísmo. A un judío decirle que el Mesías había muerto en la cruz, no. Y entonces inventaron que en vez del Mesías murió Simón Cireneo. Y Jesús se escapó al cielo mientras estaban crucificando a Simón Cireneo. Y dicen aquí que Jesucristo es verdaderamente hombre. Entonces ahí se cuenta el seductor y el anticristo. Y ustedes estén atentos para no echar a perder lo que han trabajado y así su recompensa será completa. Hay alguien que está enseñando doctrina falsa, el seductor, ¿ok? Así lo llama aquí. Y todo el que se descarría y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Cualquier predicador que trae una doctrina nueva, pues no tiene a Dios, porque el que escribe es la doctrina de los apóstoles. Y el que viene con una doctrina nueva, no tiene a Dios. Y dice, pero quien permanece en la doctrina, el que es buen católico, que la ha recibido desde el principio de los apóstoles, dice, tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno va a visitarlos con una doctrina distinta, no lo reciban en casa ni lo saluden. Aquí en San Antonio vienen a veces testigos de Jehová llamando por las casas y así, ¿no? Y a veces algunas iglesias de esas. Dice, San Juan dice, no los reciban en su casa ni los saluden. No les hablen ni les escuchen, porque han salido, ya verá después, más tarde. Porque quien los saluda comparte sus malas obras. No hay que escucharles a esos predicadores ni nada. Y si van de casa en casa, menos. San Juan tenía miedo que la gente escuchara a otros predicadores y salieran de la comunidad católica, así se llamaba. Y esta carta, pues, es muy dura, porque para San Juan aquí no hay hermanos separados. Los que se han separado han ido contra la voluntad de Cristo, son anticristos. Pues San Juan quiere una comunidad y por eso habla siempre desde el principio, cuando estábamos con los apóstoles todos. Y aquí hay un seductor que ha venido y después van a salir otros y vamos a ver. Estoy ya en la segunda carta de San Juan. Vamos a ver un momento la tercera, que habla también de otro predicador de esos que andaba por su cuenta. Tercera carta de San Juan. Dice, el presbítero al querido Gayo, a quien amo en la verdad, en Cristo Jesús, en Cristo, ¿no? Querido Gayo, en todas las cosas deseo que te vaya bien y que tu salud corporal sea tan buena como la espiritual. Saludo general, ¿no? Y me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y contaron que sigues fiel a la verdad y que vives de acuerdo con ella, con lo que nos ha enseñado Jesús. La verdad es Jesús. Ahora continúa. Nada me produce tanta alegría como oír que mis hijos, si los llama a él, se comportan de acuerdo con la verdad. Llama a sus discípulos sus hijos, San Juan. Y después, ahora viene el elogio a Gallo. Mi querido, versículo 5, mi querido amigo, te portas como creyente en todo lo que haces con los hermanos, y eso que son extranjeros, porque a veces llegan predicadores cristianos que eran predicadores ambulantes, como los apóstoles iban por diferentes sitios. Dice, lo bien que haces todo con los hermanos, y esos que son extranjeros, que vienen también a predicar a Cristo en la región. Ellos han dado testimonio de tu amor ante la comunidad, de que los recibes muy bien y los apoyas. Los cristianos no competían unos con otros. Los verdaderos cristianos
Harás bien en proveerlos para que su viaje de una manera digna de Dios, o sea, de una manera digna de Dios. Darles de comer lo que necesitan, pues se han puesto en camino por el nombre de Jesús, sin recibir nada de los no creyentes. No aceptan ayuda de los paganos, porque un vaso de agua se daba a cualquiera, unas cosas, ¿no? Hasta los no creyentes. Dice, versículo 8, tenemos la obligación de ayudar a hombres como ellos para hacernos colaboradores de la verdad. Y hay que ayudar a los misioneros y a los sacerdotes para ser colaboradores de la verdad. Ahora viene el problema. He escrito una carta a la comunidad esta, quien escribe, dice, pero Diótrefes, que pretende controlar a todos, no los recibe, no nos recibe, no respetaba al apóstol, uno que estaba fundando la iglesia, controlando por su cuenta. Y dice, por eso, cuando yo vaya allá, le echaré en cara su conducta, pues está hablando mal de nosotros. Se dedicaba a criticar a la iglesia católica sin razón. Y no contento con esto, tampoco recibe a los hermanos, y a quienes quieren recibirlos les prohíbe hacerlos y los expulsa de la comunidad. Un control total que quería, y que no reciban a nadie. Ustedes son los míos y que no venga nadie más. Y dice, mi querido Cayo, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace el bien pertenece a Dios. El que practica el mal no ha visto a Dios. Todos hablan bien de Demetrio y de su fidelidad a la verdad. Nosotros también, ya sabes, que nuestro testimonio es verdadero. Y siempre todas las cartas terminan igual. Tendría mucho más que decirles por escrito, pero no puedo hacerlo con tinta y pluma. Después espero verles pronto y allí les diré lo demás. Siempre dice eso, ¿no? Que quería escribirles, porque en aquel tiempo escribir no era fácil. Una carta. Tenían que buscar pergamino. Pergamino era la debajo de la piel de las ovejas. Quitabas la lana y quedaba el pergamino, que era piel, pero muy dura y con mucha grasa. Y había que untarles con sal para quitarle la grasa y después escribir encima. Y eso dura 2000 años. Los pergaminos nunca se desgastan. Bueno, pues, pero este señor se había hecho con una iglesia y no dejaba que nadie entrara ni que vinieran otros. Esta es mi iglesia. Control total. Sí, y tenemos algo parecido aquí. Bueno, las iglesias protestantes, cada pastor es dueño de su iglesia y hace lo que quiere. Lo único es, te pide dinero. Si le das dinero, quizás te escuche, pero si no das, y allí tienen control total de sus iglesias y se hacen ricos de ese modo, ¿no? Y dice, la tercera carta de Juan dice, eso no es de Dios, que estén así y que controlen de tal manera. Y la segunda carta ya ha dicho que si alguien viene que no trae esa doctrina, no lo reciban, porque es un anticristo. El que funda una iglesia aparte va contra la voluntad de Jesús de que haya un solo rebaño, un solo pastor, que Jesús venía a congregar a todos los hijos de Dios, ¿no? Y hablando de un solo pastor, este domingo tienen la parábola del... ¿Qué parábola hay hoy, este domingo? En el Evangelio. Van a leer, están mañana y el domingo. El buen pastor. Pero ¿saben qué? En griego no dice que Jesús dijo, yo soy el buen pastor, porque bueno sería agazos, bueno. Y Jesús dice que es el pastor, dice kalos. Kalos, calista, significa hermoso. Yo soy el pastor hermoso. Es lo que dice Jesús de sí mismo. No dice que es el buen pastor,
Porque la manera de concebir, cuando escribe San Juan el Evangelio, cuando dices que una persona es hermosa, aunque sea fea, es si una persona muy amigable, muy generosa, sí, es una persona muy hermosa. Pero es fea, ¿qué importa que sea fea? Es hermosa. No, y por fuera, bueno, la conducta, ¿no? Y entonces Jesús dice que Él es el pastor hermoso. Y lo repite. Y nosotros decimos el buen pastor, etcétera. No, el pastor hermoso es una persona hermosa, que se compadece de los necesitados, saluda, no excluye a nadie, amigo de todos. Es una persona hermosa, ¿no? Y así Jesús dice que Él es el pastor hermoso. No dice buen pastor. Pues lo han dicho buen pastor y lo ponen. Los párrocos tienen que ser hermosos en su personalidad, ¿no? Bueno, pues así hemos tenido esas dos cartas, pero ya en la segunda carta dice que han salido seductores y el seductor es el anticristo. Cualquiera que saca a gente de la comunidad que Jesús quiere es anticristo. Por eso es muy difícil ahora, porque hay gente que uno se sale de la Iglesia Católica y quiere invitar a otros a que salgan. Esa persona es anticristo, en la visión de San Juan. Y esa persona está condenada. Haces mal en salirte, peor cuando sacas a otros. Para San Juan, los que se dedican a invitar a otros a dejar la Iglesia son anticristos. Y dice, ¿y ustedes han oído que iba a venir un anticristo? Ya están entre nosotros. San Juan decía, hay anticristos, que son los que están destruyendo la unidad de la comunidad que Cristo quiere. Y por eso, cuando escribe la carta, lo pone bien claro, que son anticristos. En el Evangelio está escrito después de las cartas. Y entonces allí dice que, pues, que Jesús quiere una sola familia. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. La vida y los sarmientos, la unidad, continuamente. Entonces, para San Juan, el mayor pecado es el salirse de la iglesia y peor, el tratar de sacar a otros de la iglesia. Ese es el peor pecado para San Juan. Entonces, sí, bueno, aquí que es tan radical. Si alguno viene a ustedes, no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa ni les saluden. Sí. Pero esa es la postura que tenemos que tener entonces, pues nos vienen de... ¿Ve? Para San Juan, bueno, ahora después del Vaticano II, hablamos de hermanos separados. Antes del Vaticano II no había hermanos separados. El primer papa que se refirió a los protestantes como hermanos separados fue Juan XXIII, que es santo. Y él dijo, no, porque ve, para la visión del Papa era, los que salieron, Martín Lutero, todos esos, fueron criminales contra la voluntad de Cristo. Pero los que han nacido fuera, ellos no tienen culpa de que nacieron fuera de la Iglesia Católica. Y el Papa dijo, tenemos que mirarlos como hermanos separados, los que nacieron fuera de la Iglesia. Pero para San Juan, los que se dedican a sacar, se salen de la iglesia o se dedican a sacar fuera de la iglesia, son anticristos. Para San Juan. Pero aquí ahora tenemos, pues, metodistas y luteranos y todos que han nacido fuera. Y San Juan y el Papa Juan XXIII decía, tenemos que llamarlos hermanos separados y hay que trabajar para que vuelvan a la familia de Jesús, ¿no? Y algunos se están volviendo y recibir a María como madre de los cristianos, algunos. Los más cercanos a nosotros son los metodistas. Son muy cercanos a nosotros. ¿Los anglicanos? Los anglicanos también sí. Pues los metodistas salieron de los anglicanos. Oh. Pero ve, en tiempo de San Juan, cuando había toda la lucha, San Juan era muy duro. No hay que salirse de la iglesia. Y los que sacan a la gente de la iglesia, esos están contra todos los deseos de Cristo. Son anticristos.
Y para San Juan, esos no tienen salvación. Es muy serio, en aquel tiempo. Pero ahora, ve, bueno, nos toca tratar de unir. Ecumenismo es unir a todos los cristianos, que volvamos a ser uno, como Jesús quería. Bueno, estas son la segunda y tercera carta de San Juan. Ahora vamos a la primera, que es donde puso realmente toda su doctrina y enseñanza. ¿Ok? Y al principio es fácil. Van a ver cómo repite las palabras. Lo que es importante para San Juan, estar en comunión unos con otros. ¿Ve? Comunión es comunidad. No es, estar en la comunidad. Eso es la comunión. No es el sacramento de recibir la Eucaristía. Para San Juan estamos en comunión, en comunidad unos con otros. Eso es la comunión. Y entonces comienza así. Fíjense, la primera carta de San Juan. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocamos con nuestras manos acerca de la palabra de vida. Claro, la palabra de vida es Jesús, ¿no? Pero lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos tocado con nuestras manos a Jesús. Dice, pues la vida, Jesús que es la vida, se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre. Jesús es la vida eterna al Padre y se nos manifestó. Y ahora repito otra vez, lo que hemos visto y oído. Primero era lo que hemos oído y hemos visto. Ahora es lo mismo pero al revés. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que ustedes estén en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Para San Juan la iglesia es como un árbol o un tronco, ¿no? Y de ese tronco hay 12 grandes ramas, que son los 12 apóstoles, que salen de Cristo. Y cada apóstol fue por una parte del mundo predicando y creando nuevas ramas. Y todos estamos unidos a esa familia que viene de Cristo. El que se separa, una rama se corta de las demás y se ponen, esa rama ha perdido a Cristo. Es como la parábola de la vid y los sarmientos, ¿no? Que la vid es difícil quitar los sarmientos. Hay que estar íntimamente unidos con Jesús. Pero para San Juan piensa de la comunidad que el que se separa de la comunidad se ha separado de Cristo. Aquí no me gusta la Iglesia Católica y me va a echar con otra. San Juan no. Aunque no te guste, hay que hacer lo que decían antiguamente de las monjas, ¿no? Cuando comenzaron a salirse las monjas, les dije una vez, por allí por el año 70, que teníamos muchas monjas en Incarnate Word, en el Pastoral Institute, y algunas comenzaron a salirse porque estaban peleándose con sus superiores por el Vaticano II. Y el lema era, kick and shout, but don't get out. Si estás descontento de la comunidad, kick, da patadas y grita, pero no te salgas para que te hagan caso. Dicen, ¿qué es lo que hacemos de esta costumbre que es anticuada? ¿Para qué hacemos esto? Pues grita, etcétera, hasta que te hagan caso. Pero dicen, yo me salvo. Así sin más. Eso no está permitido. Se puede gritar y quejarse, pero el salirse nunca. Eso ya era el año 70. Salieron muchos sacerdotes y muchas religiosas, abandonaron todo. Pero para San Juan hay que estar en comunión con la iglesia. El salirse, ya desde el principio lo pone como una gran cosa, que todos formamos una comunión, una unión común, todos los cristianos. Y ahora, versículo 5, ese les va a recordar algo del Evangelio. Este es el mensaje que hemos oído y que les anunciamos, que Dios es luz y no hay en él oscuridad alguna. Dios es luz. En el Evangelio puso, el centro del Evangelio es, yo soy la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Ese es todo el Evangelio de San Juan.
La parte anterior a eso, el 8:12, es Jesús es la luz del mundo. Y al principio dice, el problema es que la luz vino, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y al final de la vida pública de Jesús dice, pues cómo es que no han creído los judíos, etcétera, es porque sus obras malas y amaron más las tinieblas que la luz. Siempre la luz es el juicio si estás con Cristo o no, para San Juan. Dice, lo que oímos desde el principio es que Dios es luz. Jesús es luz. Dios es Jesús. Jesús es luz. Y no hay en él oscuridad alguna. Si decimos que estamos en comunión con él, estamos en comunión con Cristo Jesús, dice, y andamos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Porque estar con Jesús significa tratar de vivir como Jesús. Ya lo pondrá un poquito más adelante. Pero si caminamos en la luz, dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en tinieblas, el que camina con la luz, el que camina con Jesús, dice, si caminamos con la luz, como Él que está en la luz, estamos en comunión unos con otros, todos nos unimos a Cristo, estamos y unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Aquí, en la última cena, lavó los pies de los apóstoles, pero el verdadero lavado fue en la cruz. Allí lavó a los apóstoles y nos lavó a nosotros de todo pecado. Pero ahora aquí San Juan comienza a decirnos cómo se desarrolla la vida cristiana. Tenemos que pensar en Jesús, es la luz del mundo, Él ha venido a salvarnos. Y ahora dice aquí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no habita en nosotros. Hay que comenzar por admitir que todos somos pecadores y todos necesitamos a Cristo que nos redima y nos perdone. Y si alguien dice yo no tengo pecados ni nada, dice nos engañamos a nosotros mismos. Pero si reconocemos nuestros pecados, Dios es justo y fiel, perdonará nuestros pecados y nos purificará de toda maldad. Ya continúa. Si alguien dice, si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios pasar por mentiroso, porque en la Biblia se dice que todo hombre es mentiroso. En los Salmos, ¿no? Todo omnis homo mendax. Se repite varias veces. Todos los hombres son mentirosos, están en la mentira. Y aquí se dice, si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. No, porque todos pecamos. Entonces su palabra no habita en nosotros. Dice, hijos míos, les escribo esas cosas para que no pequen. El ideal es que no pequen. Un cristiano, el ideal es no cometer pecados. Pero si alguno peca, por casualidad, dice, tenemos ante el Padre un abogado, Jesucristo el justo. Él se ha entregado como víctima por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los del mundo entero. Que no tienen que pecar, pero si alguno peca, tenemos a Cristo. ¿Cómo lo ve San Juan? Dice, uno puede emborracharse una noche porque se ha descuidado y se ha bebido demasiado, pero ¿puedes decir que ese es un alcohólico porque se ha emborrachado una noche? No. Es un alcohólico cuando se acostumbra a emborracharse periódicamente, es un alcohólico. Para San Juan, todos somos pecadores. De vez en cuando pecamos, pero no cada día sí, ¿no? Todo el mundo puede pecar, pero dice que no nos acostumbremos a pecar. Y hay gente que se acostumbra a pecar sin malicia, sin darse cuenta. Algunos dicen, bueno, yo digo mentiras pequeñas, todos los días tengo que mentir. No, Dios es la verdad y tú tienes que hablar la verdad y no necesitas mentir. Tienes que buscar modos de hablar que no sean mentira. Pues antiguamente pues nos enseñaban como, bueno, que había. Bueno. Y aquí, fíjense, dice versículo 3, sabemos que conocemos a Dios si cumplimos sus mandamientos. ¿Ve? Unas veces habla en plural, mandamientos,
y otras veces en mandamiento. Porque para San Juan el único mandamiento que cuenta es el amor. Pero algunos se agarran a los 10 mandamientos. Los que vienen a confesarse se fijan en los 10 mandamientos, ¿no? Para San Juan es el amor, cómo es amado. El que dice, habla, que yo lo conozco, que yo conozco a Cristo, Dios, soy amigo de Cristo, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Si tú dices que conoces a Cristo y no sigues lo que Cristo dice, te estás engañando. Eres un mentiroso y la verdad no está en ti. En cambio, el amor de Dios llega verdaderamente en su plenitud en aquel que cumple su palabra, el que trata de vivir lo que nos enseña el Evangelio. Esta es la prueba de que estamos en Él. Pues el que dice que permanece en Él tiene que vivir como Él vivió. Vivir como Cristo vivió. Y por eso, en el siglo, creo que fue en el siglo XVI, escribieron un libro que se hizo muy popular entre los católicos en todo el mundo, La imitación de Cristo. ¿Ve? La imitación de Cristo era, como San Juan dice, que el que es cristiano de verdad trata de vivir como Jesús vivió, escribió aquel librito. Yo lo leía en su tiempo, no todos hemos leído todo, pero hasta ahora de vez en cuando en el servicio de lecturas de los sacerdotes leemos algún capítulo de la imitación de Cristo. Hasta ahora tenemos en el oficio, pero ve, porque San Juan dice, el que es verdaderamente está en la verdad, está como Cristo, va a tratar de amar como Cristo y hablar la verdad como Cristo. Dice, ¿y cómo? Pues escribieron ese librito de la imitación de Cristo, para que sea más claro en cada día cómo puedes hacer las cosas, ¿no? No sé si está en venta aún en algún sitio. Sí, donde quiera los venden en las librerías católicas. Sí. En la catedral. Catedral, yo estuve ayer y no se me ocurrió. Compré el ritual de los sacramentos, porque he tenido que dar 2 veces la extrema unción esta semana y la tuve que hacer todo de memoria. Y pues prefiero tener el texto. Bueno, entonces aquí ya dice que todos somos pecadores y todos estamos llamados a ser como Cristo. Y el que diga que no es pecador se engaña y hace que Dios sea mentiroso. Por eso ve, la primera parte de cualquier devoción católica comenzaba en la misa. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, because I have sinned through my fault. No, yo pienso ante Dios todo eso, porque he pecado de pensamiento, palabra y obra, por mi culpa. Allí, antes de acercarnos a Dios, reconocemos que somos pecadores. Y cuando alguien viene a confesar y dice, yo soy muy pecador, pues bueno, este es bueno. El que dice, yo no tengo pecados, malo. El que dice que, y hay gente que dice, yo no tengo pecados. Te comienza a hacerle preguntas y resulta que son los peores. Sí, porque han perdido la conciencia de lo que es el pecado. Pero aquí en San Juan, pues el verdadero cristiano comienza, antiguamente, si tenían ustedes novenas, las novenas comenzaban siempre con el acto de contrición, pidiendo perdón a Dios primero, ¿no? Y después haces la novena porque te reconoces que eres indigno de que Dios te escuche, etcétera. Y pues le pides perdón los pecados y sabes que Dios te escucha. Porque vamos como pecadores arrepentidos. Y todo el mundo, lo confieses o no, somos pecadores. Espero que seamos arrepentidos también. Porque hay gente que peca y nunca se arrepiente. Ni se da cuenta que peca. ¿Ve? No, padre. Pues sí, gente que no tiene Que está Joking. Está, ¿cómo no? ¿Ve? Toda la discriminación racial, de todas formas. Todos son... ¿Qué? Mucha gente no sabe que están mal porque en su conciencia ya tienen tanto tiempo con esa ideología. Se han acostumbrado al pecado. No se dan cuenta. Esos ya son, esos son alcohólicos de pecado. San Juan dice que podemos pecar, pero que nadie, si alguien peca, que se arrepiente.
que no hay que acostumbrarse y nos acostumbramos a las cosas malas sin darnos cuenta. Y vives en pecado sin darte cuenta que estás en pecado. Y por eso ve, el Evangelio es que nos llama a examinarnos nuestras relaciones. Tú discriminas contra otros y contra quién discriminas, cómo discriminas, etcétera. Eso es pecado. Y el pecado estaba ahí, se había metido en la iglesia. Cuando yo llegué aquí a San Antonio, en algunas parroquias del West Side, en las iglesias, un lado era para blancos y el otro lado era para mexicanos. Sí, estaban. ¿Ustedes no han conocido eso? Yo sí, conocí. Había algunos lugares aún, aquí en San Antonio, en algunas parroquias, los blancos estaban en un lado y los mexicanos en el otro. Los mismos blancos separaban su espacio. No, sí. Sí, no nos mezclamos con esos, ¿no? No se reconocían como hermanos. Y eso era pecado y vivían en pecado sin darse cuenta, porque el mundo les dice, en todos lugares había discriminación, separación en todo, pues la metieron separación en la iglesia, metieron el pecado en la iglesia. Como en el templo de Jerusalén se metieron los mercaderes con todos sus pecados, robos, etc. También en la iglesia se puede meter el pecado si no andamos vigilantes, ¿no? Y entonces, pues, hay que comenzar la vida cristiana, comienza primero con reconocer que somos pecadores y que estamos llamados a ser como Cristo. Y ahora nos va a explicar cómo ser anticristo, cómo ser como Cristo. Estamos ahí en el capítulo 2, versículo 7. Y ahí va a hablar cómo ser como Cristo y después cómo es el anticristo, cómo es el enemigo de Cristo. Entonces, ¿cómo somos como Cristo? Dice, versículo 7. Se van a fijar cómo ha estado hablando de los mandamientos en plural. Aquí dice, hermanos queridos, el mandamiento acerca que les escribo no es nuevo, es un mandamiento antiguo, el que tenían desde el principio desde el Antiguo Testamento ya, pero más del tiempo de Jesús, había ese mandamiento. Este mandamiento antiguo es la palabra que oyeron, el mensaje de Jesús. Jesús venía a confirmar todas las escrituras anteriores, no venía a cambiar la ley. Sin embargo, el mandamiento acerca del que les escribo se realiza en él y en ustedes, en nuevo sentido, nuevo modo de ser como Cristo, de que la oscuridad pasa y brilla la luz verdadera, que Jesús tiene que brillar en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras actitudes. Quien dice que habita en la luz y odia a su hermano, todavía habita en la oscuridad, porque lo fundamental es el amar. Y el que no ama, lo sepa o no, está en la oscuridad. Es el primer mandamiento básico, que es también antiguo. Venía de Jesús. Y quien ama a su hermano permanece en la luz y no nada lo hará tropezar. El que ama a su hermano está en la luz del mundo, está en Jesús. Sin embargo, el que odia a su hermano habita en la oscuridad, camina en la oscuridad y no sabe dónde va porque la oscuridad cegó sus ojos. El mundo está en la oscuridad. Eso hace San Pablo, dice que Jesús nos ha sacado de las tinieblas a la luz en el bautismo, ¿no? Porque el mundo está en la oscuridad, que es el pecado. Es un mar de pecado. Y no sabe dónde va. Después, versículo 12. Fíjese cómo repite las frases. San Juan está escribiendo a familias cristianas. Dice, les escribo a ustedes hijos, porque le han sido perdonados sus pecados. A los jóvenes que no se sientan que son pecadores, Dios les perdona. Bueno, y después, por el poder de su nombre, les escribo a ustedes padres, porque han conocido al que es desde el principio. Los padres han conocido a Cristo y tratan de educar a sus hijos en la fe. Después continúa, les escribo a ustedes jóvenes, también son hijos, pero bueno, dice jóvenes,
porque han vencido al maligno. Los jóvenes que se mantienen fieles en la fe tienen que luchar mucho para vencer las tentaciones y todo, que es el maligno. Entonces, han vencido al maligno. Yo repito otra vez, les escribo a ustedes, hijos, porque han conocido al Padre. ¿Ve? Ahora los hijos conocen a Jesús. Bueno, va repitiendo al revés. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Los padres pasaron la fe a los hijos. Y les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Los jóvenes, para profesar su fe, tienen que luchar mucho. Para mantenerse buen cristianos es una lucha. Para los mayores padres era más fácil el creer y todo eso, ¿no? Para los jóvenes que se mantienen en la fe, pues son héroes, han vencido al maligno. Y ahora continúa, no amen al mundo ni lo que hay en él, el mundo. Si uno ama al mundo, el amor del Padre no habita en él. ¿Por qué? Dice, porque todo lo que hay en el mundo son apetitos desordenados, la codicia de los ojos y el afán de la riqueza humana. Son los tres pecados capitales. Antiguamente, en el catecismo, estudiaban los pecados capitales, ¿no? ¿Cuáles son? El primero, soberbia. El segundo, avaricia. El tercero, lujuria. Eso nos enseñaban en el catecismo. Y aquí dice que los peligros del mundo son, uno es la riqueza humana, que es la avaricia. Después dice la codicia de los ojos. Es el deseo de, bueno, no, el orgullo, codicia de los ojos, que aparenta ha sido eso. Y después, apetitos desordenados es la carne, que es la soberbia, es una soberbia, es una avaricia, el tercero, lujuria. Son formas de poner lo que después los catecismos pusieron como los pecados básicos, capitales, porque estos llevan a muchos muchos pecados. El que tiene codicia a veces roba, y al robar miente, etcétera, y puede ir a la violencia. El afán de la riqueza nunca está contento con lo que tiene. Y también eso va a producir toda clase de males. Y después apetitos desordenados de la carne, que deja a su mujer y se va con otra. Y así, todo eso son para San Juan, los pecados comunes, las tentaciones comunes. Y el que está con Cristo tiene que vencer todo eso. Dice, no amen el mundo ni nada de lo que hay en el mundo, porque en el mundo, dice el versículo 17, el mundo, todos sus atractivos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si tú te haces muy rico y envidias y todo eso, te vas a perder. Sí, pero tú no te eres esa clase de persona y permaneces con Cristo, haces la voluntad de Dios, vas a vivir para siempre. Todo el mundo está destinado a perecer y lo que está con Cristo está destinado a salvarse. El mundo y sus atracciones pasan y van a pasar y van a desaparecer, pero el que está con la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces aquí va diciendo, primero, dice, todos somos pecadores, pero para evitar pecados, primero a ver cómo practicas el amor. Y el odio es la peor cosa que puede haber, ¿no? Que nadie puede odiar. Básico. Yo no odio a nadie. Bueno, está bien. Pero es un primer paso, porque no basta no odiar. Y están los pobres y cómo les ayudas a los pobres. Después de no odiar a nadie, hay que amar a quien amas. Hay que amar para San Juan a los hermanos y a los pobres. También la carta de Santiago. Hay que amar a los hermanos y a los pobres. Los hermanos son los cristianos, la comunidad cristiana. Y entonces dice, pues, que todos somos tentados. Y no, el amor es lo más básico y hay que luchar para permanecer, especialmente los jóvenes, para permanecerse fieles a Cristo. Y todo el mundo puede pecar.
pero que no hagan del pecado una costumbre. Que mientes todos los días y que alguna vez has mentido. Bueno, pero y después cualquier cosa que sea, ¿no? Que alguna vez has robado una cosita, está bien, pero que no te vuelvas en ladrón profesional y así. Eso un cristiano no puede ser. Y el Papa habló de los políticos, cómo los políticos son los peores pecadores habituales, son los políticos, porque mienten, roban, etcétera, y viven en pecado. Y por eso el Papa Francisco, que dice las cosas muy claras, mucha gente no lo quiere en Estados Unidos. En otros sitios lo quieren mucho. Y aquí en esta parroquia pues hay problema. Y después nos va a hablar, después de decir que en la vida cristiana pues tenemos que luchar, seguir, ser como Cristo, vivir como Él, etcétera. ¿Cuál venía el peligro principal? Viene el anticristo. Aquí en el capítulo 2, versículo 18. Y esto ya también se aplica a nuestros días, porque ahora hay hoy ha salido en las noticias o ayer de un predicador que ha dicho que viene el fin del mundo y el anticristo y hay que quitar los libros de no sé qué les enseñan en la escuela, porque está viniendo el fin. Bueno, así lo pone aquí. San Juan dice, hijos míos, estamos en la última hora. Estamos en la última hora. Para San Juan, Dios nos ha dado su última palabra. Desde que llegó Cristo, llegó la última hora del demonio. El demonio dice, ¿por qué has venido a echarnos antes de hora? Eso te dejo fuera. Porque estamos en la última hora. Tiempo de peligro, pero también Dios nos ha dado... por ejemplo, si uno va a comprar un carro, y dice, ¿cuánto vale esto? Y dice, no, es demasiado caro. Te bajan el precio y te bajan más. Por fin dices, bueno, yo no quiero discutir. ¿Cuál es el precio más bajo que me puede dar? Te dicen 15.000. No, no te doy 14.000. Me has mentido. Te dije el más bajo, me dijiste 15.000 y ahora después me dice otro, ya no quiero saber nada contigo. Eres un mentiroso. Yo aún no se lo dije eso. O un car dealer, cuando compré un carro de segunda mano. Pues ha llegado la última hora. Jesús nos ha dado la última palabra de Dios. Pues no hay que buscar revelaciones nuevas, etcétera. La Iglesia dice, no, esas revelaciones nuevas son privadas. A la persona que le vienen le hacen bien, pero a la Iglesia Universal no valen. Solamente lo que viene de la Biblia. Y dice, han oído decir que iba a venir un anticristo, que San Pablo ya había escrito que va a venir un anticristo. Dice, pues bien, han surgido muchos anticristos, dice San Juan. Esta es la prueba de que ha llegado la última hora, hora de que hay que mantenerse firme en Jesús. ¿Y quiénes son los anticristos? Versículo 19. Salieron de entre nosotros porque no eran de nuestros. Para San Juan, el que se salía de la comunidad de la iglesia era un anticristo, porque iba contra la voluntad de Cristo, que sea un solo rebaño es su pastor, que muere para traer a los hijos de Dios, etcétera, ¿no? El que se sale de la comunidad dice, es un anticristo. Salieron de nosotros porque no tenían verdadera fe, no eran de los nuestros, porque si hubieran sido de los nuestros, habían permanecido con nosotros, la perseverancia en la fe. Pero así ha quedado claro que no todos son de los nuestros. Ustedes, en cambio, sí tienen el Espíritu que viene de Dios y lo sabe todo. No les he escrito porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Bueno, no sé si vamos a llegar a la parte que quiero decirles hoy. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Mesías. Había cristianos de origen judío que no podían aceptar que Jesús era el Mesías, que había sido crucificado. Ese también es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo se queda sin el Padre, y todo el que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Ustedes deben permanecer
fieles a lo que oyeron desde el principio. San Juan, lo que les explicamos el Evangelio, los 4 evangelistas, todo. Eso es lo básico. Si son fieles a lo que oyeron desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que nos ha hecho, la vida eterna. Y continúa diciendo, y les he escrito las cosas para que permanezcan en guardia contra los que intentan seducirlos, sacarlos de la comunidad con motivo de fe, para fundar una comunidad aparte. Vayan con mucho cuidado con esos. En cuanto a ustedes, el espíritu que recibieron de él permanece en ustedes y no tienen necesidad que nadie les enseñe. Ustedes dentro de su corazón saben cuál es la verdadera iglesia. No la dejen. No, porque algunos van con estas protestantes, aún en corazón siguen católicos. La verdadera iglesia es la católica. En fin, pasa eso. Antes bien, ese espíritu que es fuente de verdad y no de mentira, les enseña todas las cosas. Así permanezcan en él conforme a lo que les enseñe. Bueno, aquí había preparado algo más adelante, porque San Juan habla, si tú tratas de ser una buena persona, primero, te reconoces como pecador, tratas de practicar el amor, tratas de mantenerte en la comunidad, que no es fácil, porque alguien te va a invitar a salirte, más fácil. Entonces, ¿qué pasa si te remuerdes la conciencia? Algo que hiciste en el pasado, etcétera. San Juan tiene ese problema, que había gente, y eso va a ser la próxima clase, ¿no? Cómo la sanación de conciencias o la sanación de memorias. Cuando hacemos un servicio penitencial, a veces en el Valle, en San Juan, hacen la sanación de memorias el último sábado de mes. Y yo la conocí por los padres del Espíritu Santo, del arzobispo de San Antonio. Había un padre, he conocido varios padres del Espíritu Santo que eran muy buenos teólogos, los que conocí. Y uno de ellos vino a trabajar conmigo por un tiempo y eran fantásticos de conocimientos. Y uno enseñaba la sanación de memorias, tanto que la tengo por escrito más o menos. Él lo hacía como un sermón, ¿no? Para sanar. ¿Qué te pasó cuando eras pequeñito y te ignoraban? Cuando fuiste a la escuela y se burlaban de ti. Cuando te enamoraste y te engañaron. Y después, cuando te casaste y todo salió de la patada. Estamos todos llenos de cardenales, de heridas, ¿no? De la vida pasada. Fuiste al trabajo, allí te despreciaban, no te apreciaban, te explotaban. Y estamos llenos de heridas, toda la gente. Y entonces, ¿cómo? San Juan dice que, pues, esas cosas es la conciencia, pero estamos heridos. ¿Cómo sanar las heridas? Quizá un día tendremos la clase de sanación de heridas, ¿ok? En esta clase, ¿ok? Y les haré cómo hacemos la oración de sanación de heridas. Lo único que no quisiera que la graben después, eso se borra, ¿o qué? Sí. Sí, Sí, esa, claro, padre. porque es muy especial. A mí me invitaron hace poco el padre que hace la sanación en San Juan del Valle, estaba un poco enfermo y dijeron, Padre Juan, ¿quiere venir a hacer la sanación? Normal que él se puso bien y la hizo. Porque yo antes, cuando hacía servicios de evangelización, hacíamos sanación de heridas. Y a veces la gente lloraba, etcétera, y las lágrimas te limpian el corazón. Así, los malos recuerdos que hay que echarlos fuera, ¿no? Bueno, gracias, ya es hora, y pedimos a la Virgen que rece por nosotros, ¿ok? Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Y recen por mí, necesito oraciones, ¿ok? Que me estoy cambiando.